Ok, vamos a continuar con la clase de la semana pasada. Que tiene que ver con el sistema de tratamiento de lodos activados. A ver si sale. Ya. Bien, en el sistema de tratamiento de lodos activos o lodos activados, nosotros habíamos mencionado que este sistema, lo que vamos a tener nosotros prácticamente, la parte principal, que es el sistema de aireación, en el sistema de lodos activos, la aireación extendida o de aireación convencional. Entonces tenemos una parte que tenemos aireación. En esto vamos a necesitar un sistema de compresores, un sistema de difusores, todo eso influye, y a sabiendas que en el ambiente los microorganismos utilizan es el oxígeno. Sin embargo, lo que ustedes van a extraer del ambiente es aire, y que ese aire no contiene el 100% de oxígeno, sino que tiene una parte nada más de oxígeno, 20%. Después que tengamos esto, bueno, ya sabemos por qué hablamos de la necesidad de aire, que es el oxígeno, y además de eso, debido a que esto es un sistema en el cual los microorganismos están en suspensión, entonces necesitan que ellos se muevan. Entonces, las burbujas y ese aspecto hace que los microorganismos se muevan dentro de este sistema o de este reactor, como hemos estado observando siempre. Entonces, en este reactor se van a dar las reacciones, y aquí es donde tenemos nuestro proceso, en la cual los microorganismos van a comenzar a desarrollarse, a crecer, y ellos van a suplirse de la materia orgánica que llegue. Entonces, eso prácticamente se conoce, y lo vamos a ver más adelante, en un sistema no de que tenemos un sustrato infinito, es decir, un sustrato que comienza a agotarse y a reducirse a medida que va pasando el tiempo debido a la comida de ellos, y sin embargo entonces comienzan los microorganismos también a tratar de alimentarse o de realizar una respiración endógena, la cual necesita de los microorganismos. Recordemos que habíamos hablado también que el afluente que proviene del sistema de tratamiento viene con algunos microorganismos. Sin embargo, estos no son suficientes para poder hacer lo que requerimos en el tiempo que requerimos. Requerimos que los microorganismos ya sepan qué es lo que se va a hacer, o que van a hacer, o que van a consumir. Por lo tanto, ahí va a haber una recirculación del lodo para apoyar a los microorganismos que están llegando recién. Entonces, estos microorganismos están en una fase de aclimatación. Sin embargo, acá ya y aquí en esta zona ya tenemos unos microorganismos que están aclimatados, y entonces ellos son reciclados o recirculados al sistema de aireación para apoyar. Y luego entonces aquí vamos a tener una característica tanto de microorganismo como de sustrato. El sustrato es la materia orgánica que le llega, y los microorganismos son los que tenemos aquí en el sistema de aireación. Una vez ya salgan de eso, los microorganismos están más desarrollados, y comienzan, y como son más pesados, comienzan entonces a sedimentar y a caer. Entonces aquí en la parte del fondo comienzan ellos a caer, y la parte superior entonces sería el efluente, que es el líquido, así lo mismo que un proceso de sedimentación, como hemos visto, en la cual el líquido sobrenadante sale del sistema, y los microorganismos entonces algunos se retornan, y en los lodos, dependiendo de la cantidad de lodo que tengamos, otros se mandan a evacuación. Estos lodos que se mandan a evacuación ya van a ser secados, y ya se ha dispuesto en lo que hemos convenido, o se ha convenido hacer con esos lodos, ya sea que se sequen, se mandan al vertedero, o se utilizan como parte del compostaje. Esto lo habíamos mencionado.
Esto ya misma lámina que usamos y la rayamos. Esto, aquí estamos hablando de los diferentes tipos de aireadores, los inyectores, los difusores, compresores, en la cual nosotros requerimos que el diseño del sistema de compresores o de aireadores o de turbinas que cumplan con lo que requerimos de oxígeno, que vamos a tratar de ver en un ejemplo. Bien, aquí estamos. En la parte de, esto lo vimos también muy rápido, vamos a tratar de ver un pequeño ejemplo de cómo se determina la cantidad de oxígeno. En realidad, nosotros podemos hacer pruebas de laboratorio, sin embargo, eso podemos hacerlo cuando ya tengamos el sistema funcionando, a evaluar la eficiencia que tiene el sistema de transferencia del oxígeno. Sin embargo, ahora se está utilizando lo que AOR, que se conoce como los requerimientos de oxígeno en el aireador. Veamos aquí, esta es la burbuja de aire. Esta es una burbuja, el aire que tiene parte de esa burbuja, tiene una película gas líquido y tiene una película líquida, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener un cambio de concentración con respecto al tiempo, que sería una transferencia del oxígeno. De la burbuja de aire queremos entonces transferir oxígeno hacia la célula biológica. Esa célula biológica está compuesta por también una película de líquida y vamos a tener nosotros que ver cuál será la utilización del oxígeno. ¿Sí? ¿Qué tanto utilizan los microorganismos? Entonces, la ecuación que determina, bueno, el cambio de la concentración con respecto al tiempo, es decir, la velocidad con que es transferido el oxígeno del sistema. Entonces, hay ecuaciones como esta, en la cual alfa es un coeficiente de transferencia de oxígeno del agua servida, que es adimensional, K, que es el coeficiente de transferencia de oxígeno en agua pura, beta es el coeficiente de saturación del oxígeno de agua servida, que es adimensional, C sub S es la concentración de saturación del oxígeno en agua pura, y C es la concentración del oxígeno en el líquido. Ya hay algunos factores que son alfa y beta, que dependen de la característica de las aguas servidas, y alfa y beta son iguales a 1 cuando hacemos la prueba en agua pura. La constante K depende tiene un factor, depende de la temperatura y el tipo de sistema de aireación. ¿Qué tipo de sistema vamos a estar utilizando nosotros? Que normalmente los fabricantes ya traen estos datos. Por eso que aquí menciona que K debe evaluarse experimentalmente. Ya los fabricantes, cuando van a vendernos un equipo de esto, nos dice, bueno, este tiene una transferencia de tanto. Bueno, aquí estamos hablando supongamos que nosotros tenemos los microorganismos en un sistema, entonces ellos van a comenzar a consumir oxígeno, así que vemos cuál es la rata de consumo de oxígeno. Claro que nosotros necesitamos entonces es brindarle el oxígeno que ellos están consumiendo. Es independiente, la tasa de metabolismo microbiano es independiente de la concentración de oxígeno sobre el valor crítico mínimo. Entonces se reduce bajo el valor crítico, y la concentración crítica de oxígeno disuelto en un sistema de lodo activado es de 0.2 a 2 miligramos por litro. Entonces no se espera que lo más bajo crítico es de 0.5 miligramos por litro. Ya después de eso comienza a ser un sistema anaeróbico. Bien, aquí está lo que yo les mencionaba, que el cálculo de AOR es el requerimiento de oxígeno actual Oxygen Requirement. Aquí se lo dejé en inglés porque eso es lo que el tema ahora que se usa
para poder determinar entonces cuánto es, o para poder decirle a un fabricante, el oxígeno que yo necesito es de tanto. Bueno, que para yo poder saber cuánto yo tengo que decirle que yo necesito de oxígeno, lo importante va a ser el flujo, es decir, el caudal. ¿Qué cantidad de agua yo estoy entrando en este sistema? Y luego calcular la carga de DBO. Bueno, estequiométricamente se habla de que de 0.9 a 1.3 libras de oxígeno se necesita por cada libra de DBO. Realmente eso sale de materia orgánica más oxígeno, nos da entonces agua, CO2, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es de la cantidad de materia orgánica, que es en términos de DBO, que nosotros tenemos allí, más oxígeno, estequiométricamente, cuánto nos da? Le da el valor, a veces nos da de punto 9 a 1.3, ese es el calculado. Entonces significa que nosotros vamos a estar utilizando de 0.9 a 1.3 por cada libra de oxígeno por cada libra de DBO. Cuando vamos a reducir el nitrógeno, recuerden que habíamos mencionado, o en algunos momentos hemos mencionado, que va a haber una fase de nitrificación, en la cual la amonia queremos que se convierta en nitrato. Y luego después, y después luego el nitrato, por una desnitrificación, sería el nitrato a convertirse en nitrógeno libre y ya se pierde. Entonces, en esta etapa también necesitamos oxígeno. Entonces, estamos hablando de 4.6 libras de oxígeno por cada libra de amonio, ¿ya? Midiendo el nitrógeno como amonio. Si hacemos un ejemplo, veamos aquí, tenemos un caudal. Tenemos un caudal de 100.000 galones por día. Y tenemos una DBO de 150 partes por millón. Y una amonia de 40 partes por millón. O sea, nosotros ya hemos hecho el laboratorio, los análisis, y tenemos que DBO de 150 y una amonia de 40. ¿Cuánto nosotros necesitamos de oxígeno? Bueno, vamos primero a calcular la carga orgánica. La carga orgánica sería la DBO por el caudal. Y esto como está en galones por día y esto está en partes por millón, entonces queremos transformar esto en libras por día. Entonces, para transformar esto a libras por día multiplicado, bueno, esto que está 8.34 por 10 a la menos 6 es transformar los galones a litro. Hay partes por millón, miligramos por litro. Y luego entonces los días, se quedaron los miligramos, lo transformamos a libras y ya los litros se cancelan con los litros de aquí. Entonces esto nos da 8.34 por 10 a la menos 6. Haciendo la multiplicación de esto, nos da 125 libras de DBO por día. O sea que la carga de DBO, esto es lo que hemos calculado siempre como Q por C. ¿Sí? Que C, o la carga orgánica, es igual al caudal multiplicado por C, que es la concentración, que en este caso es de 150 miligramos por litro. También podemos calcular la carga de amonia, que es igual caudal por la concentración de amonia, que en este caso dijimos que eran 40, y de aquí tenemos entonces 35 libras de amonia por día, que me faltó la palabra por día. ¿Sí? Por día. Tenemos libras de amonia diario. Entonces, hemos mencionado que el Actual Oxygen Requirement dice que de la DBO, nosotros debemos multiplicar eso por de 0.9 a 1.3. Yo elegí 1.1. Usted pudiera elegir 0.9 o 1.3. Podemos inclusive ver cuál sería el máximo y el mínimo de acuerdo a los valores que tenemos allí. Bueno,
si elegí 1.1, entonces sería 125 por 1.1 más, aquí sería, bueno, puse 35 acá, debería haber puesto 33.36. Aquí redondeé, por acá no lo redondeé, así que vamos a dejarlo mejor con el, aquí 33.36. 33.36 por 4.6, dijimos que el nitrógeno es 4.6 libras de DBO, libras de oxígeno por cada libra de amonio. Entonces tendríamos 33.36 multiplicado por 4.6, nos da 291,07 libras de oxígeno que nosotros necesitamos para introducir en nuestro sistema. ¿Qué pasa? Que existe un factor de temperatura y de presión. Y esos factores de temperatura y presión, dependiendo de realmente la temperatura, pudiera variar entre 0.3 y 0.5. Porque recuerden de la ecuación de los gases ideales, de la presión volumen igual a entre una constante R por T es igual a una constante. PV igual a RT. Entonces, tenemos que la presión y la temperatura influyen sobre esto. Entonces, como influyen, se establece un factor que se conoce como SOR. ¿Sí? Ese es el valor, los requerimientos del oxígeno ya corregidos por temperatura y presión. Entonces, tendríamos el valor que teníamos 291.07 libras de demanda de oxígeno entre 0.4 nos daría entonces que necesitamos 727.68 libras de oxígeno. Esa es la demanda de oxígeno que nosotros necesitáramos meter. O sea que vamos a tener en el agua del aire que tenemos, ¿sí? Del aire, vamos a tener que nosotros introducir oxígeno. Aquí vamos a tener que el requerimiento es oxígeno. Entonces necesitamos determinar cuál sería la rata de transferencia del oxígeno y que esa rata de transferencia va a depender de lo que, como dije hace un rato, del equipo de aireación que estemos utilizando. Podemos tener rotores, agitadores, difusores o inyectores o fuentes como esta. Estos difusores tienen burbujas más finas, estos rotores hacen casi lo mismo que los agitadores, solamente que va moviendo en una dirección, hace que el agua se mueva en una dirección horizontal. Aquí los agitadores se mueven en una dirección vertical. El OTR para los equipos de aireación va de 0.5 a 2.5% por pie de profundidad de agua. Entonces, dependiendo de la profundidad que nosotros tengamos, entonces así mismo vamos a tener por cada pie de profundidad un cálculo de 0.5 a 2.5%. Esta rata de transferencia de oxígeno va a depender de la temperatura que tenga el agua, de la saturación del oxígeno y de los factores alfa que lo vimos hace un rato de la transferencia. Entonces, si tenemos en un recipiente o en un reactor, vamos que tengamos un equipo que está en el fondo, aquí en el fondo, o un equipo que está en la parte superficial, él necesita que ese oxígeno recorra esta profundidad. ¿Sí? Aquí está la burbuja, o si yo coloco el mezclador arriba, él necesita ir llenar todo de oxígeno. O sea que necesita, en este caso, si hacemos un ejemplo, y ese tanque tiene 15 pies, el tanque que estamos nosotros haciendo el diseño, entonces aquí sería, el OTR sería 1.5, bueno, igual que hace un rato, va de 0.5 a 2.5, ustedes pudieran elegir 0.5 o 2.5, dependiendo del tipo de equipo o que le dé el fabricante, pero este sería este valor. Esa transferencia OTR, que es la rata de transferencia de oxígeno, ese es el del inglés. Entonces,
tendríamos, si asumo 1.5 por 15, me da 22.5. Significa de que de los 727 que tenía en el paso anterior, aquí 727 de la libra de DBO, de oxígeno, perdón. Ahora yo divido eso entre 0.225 y ya me está diciendo que requiero por la profundidad 3.234.67 libras de oxígeno. Eso es lo que yo necesitaría ahora por la profundidad. Si es menos profundo, necesito menos oxígeno. Si es más profundo, necesito más oxígeno. Finalmente, sabemos que no vamos a tener el aire realmente, bueno, si tenemos un sistema de inyección de oxígeno puro, ya eso es lo que necesitaríamos, 3.234. Sin embargo, si lo tenemos de un sistema de compresión, de compresores, y él va a agarrar aire, que le sale más económico que comprar el oxígeno, sabemos nosotros que el nitrógeno tiene un 78% de nitrógeno, el oxígeno, digo el aire, y 20.9% de oxígeno. Por lo tanto, nosotros vamos a requerir, ya no son 3.000, sino 15.000 libras de oxígeno. 15.476 libras de oxígeno. Y eso es lo que ustedes entonces tienen que solicitar al equipo para determinar entonces, bueno, los requerimientos de oxígeno son de tanto. Aquí yo necesito entonces, bueno, ahora viene cuánto, si supongamos usted va a colocar agitadores, cuántos agitadores necesito, o si va a colocar esta burbuja fina, cuántas de estas burbujas yo necesito, cuántas burbujas tengo que colocar en todo un sistema para que cada ella me suministre lo que yo necesito aquí, que son 15.000 libras de oxígeno por día. Acuérdense que esto está hecho por día. Dígame. Profesor, donde está la gráfica de pastel, en la diapositiva, eso no sería lo que se requiere inyectar de aire, el resultado. No, sí, perdón. Bueno, no. En realidad, Para poder este es lo obtener que ese usted, punto. Ajá. exacto. Este es lo que usted tiene que inyectar de aire para poder obtener el oxígeno, la cantidad de oxígeno en el sistema. Libra de aire, sí. Correcto. Porque yo tengo 20.9 de oxígeno, entonces ya yo necesito es 15.476 libras de aire. Bien. Entonces, como mencioné allí, para determinar la cantidad de aire que se requiere, entonces hemos visto que se necesita saber el tipo de proceso de lodo activado, si el aire va a venir de un solo punto, si el aire va a venir de diferentes puntos, ya el tipo afecta allí. Y aquí la carga orgánica y me falta también el caudal. Fue un factor importante para poder determinar el caudal. Fue un factor importante para poder determinar esto. Si el caudal aquí es menos o más, entonces allí tenemos que ver o calcular cuánto yo necesito para poder introducir allí. La capacidad del equipo de aireación debe ser suficiente para satisfacer las cargas orgánicas máximas sin que el oxígeno disuelto disminuya bajo la concentración crítica, que ya lo mencionamos, que es los 2 miligramos. Bueno, aquí hay algunos cálculos también o recomendaciones de cuántos pies cúbicos de aire por cada libra de DBO. Recordemos que aquí también estos serían 15.476.88 libras de aire por cada 125 libras de DBO que yo estoy introduciendo aquí, ¿ve? En esto. Ya sería para hacer los ajustes. Bueno, yo creo que vimos esto también.
Operaciones y control, los factores importantes de la operación, cantidad de aire suministrado, tasa de recirculación de lodo, cantidad de lodo eliminado del sistema, son los factores, además de otros, pero estos son los más interesantes o importantes que debemos mantener dentro del sistema del sistema de logos activados. Ensayos de laboratorio que se utilizan, determinar el óxido disuelto en el estanque de aireación, porque así nosotros podemos ir viendo si requerimos más o menos. Realmente vamos a necesitar tener la DBO del efluente y la DBO de la salida. En la DBO de la entrada, para poder hacer los ajustes con el valor del caudal y ver qué cantidad de oxígeno nosotros necesitamos. Si tenemos en la entrada un tanque de equilibrio, quizás la DBO se mantenga mucho más estable que y bueno, depende del tamaño del tanque de equilibrio, ¿no? Si un tanque de equilibrio muy pequeño va a haber problemas, o sea, no va a poder absorber entonces esa carga. Si un tanque de equilibrio un poco más grande, quizás entonces sí podamos tener una mezcla allí. Igual pasa con los caudales. Como los caudales se tienen, si ustedes tienen un caudal fijo de 1 metro cúbico por segundo, 0.5 metros cúbicos por segundo, entonces tienen el diseño y pueden ir regulando la cantidad de aire que van a estar estableciendo en los equipos que tienen de los compresores de aire. Seguimiento y controles, importante de la visión, esto lo vimos también, los índices volumétricos de lodo, esto es en la parte clarificada, fango que no ha sedimentado, este no es no tiene un buen índice volumétrico, aquí sí tiene un buen índice. Bien, también estábamos conversando sobre esto, sobre el diseño y ciertos factores que se colocan o se calculan de estos reactores, que son los factores biocinéticos. Entonces, esto lo mencionamos también, que todos los reactores todas las reacciones ocurren en el reactor. Habíamos mencionado que el tiempo de retención hidráulico es el volumen de líquido del reactor entre el reactor, estamos hablando de la aireación, y el gasto del caudal que va entrando. Entonces, el tiempo de retención celular, mencionamos que es el tiempo promedio que pasan las bacterias allí activas y que es la masa de células activas del reactor entre la tasa de producción de células activas en el reactor. Esto sería, ya vemos que esta es la tasa de retención celular. Aquí tenemos que es la cantidad de microorganismos. Este es el volumen del reactor, cantidad o caudal de desechos, de cuánto sale. X es la cantidad de microorganismos que van a salir del sistema. Q, que es el caudal de la entrada, menos el caudal de descarga o de cuando se hace la purga. Y XG es la concentración de microorganismos en el efluente, en la salida. Voy a saltarme esta porque más adelante vamos a volver a explicar. Bien, del esquema que habíamos colocado hace un rato, aquí tenemos, bueno, aquí me falta X sub 0. Aquí esto lo hice, bueno, voy a colocarlo. Que ese X sub 0 es la cantidad de microorganismos que llegan con el agua residual. Entonces, este es el caudal que llega del agua residual, ya sea que venga del tanque de equilibrio, ya sea que venga directo. Aquí tenemos entonces el caudal. Es recomendable tener un tanque de equilibrio aquí. Aquí tenemos el caudal, para nuestro caso, un caudal constante, porque ya tenemos el tanque de equilibrio y ya ese nos suple entonces este caudal. Tenemos los sustratos de entrada, que es la DBO de la entrada, los microorganismos que están llegando en la entrada. Luego él llega aquí al reactor.
Como ya les mencioné, este símbolo es para decir que esto es completamente mezclado, ya sea que hay un equipo de turbinas o hay un equipo de difusores que están inyectándole aire aquí y lo mantienen mezclado. Como esto está completamente mezclado, aquí vamos a tener entonces el volumen del reactor, S, que es la concentración de DBO, y X es los microorganismos. Entonces, lo que sale de acá, si nosotros teníamos un caudal recirculado por aquí, entonces este caudal recirculado más el caudal de entrada llega aquí al reactor. Entonces tendríamos acá, por continuidad, lo que entra son Q más QR, no más, sí, más QR. Entonces tendríamos Q más QR por S. S ya dijimos que es ahora la DBO de la salida. Aquí tenemos la DBO de la entrada, aquí tenemos la DBO de la salida. Recordemos que de lo que entra a lo que sale, podemos calcular nosotros la eficiencia. O lo que sale aquí debe cumplir con la normativa. ¿Sí? Debe cumplir con la cantidad de DBO que se está solicitando. Entonces tenemos aquí X, no es que esto esté dividiendo, sino que tenemos el caudal, tenemos la DBO y tenemos, en este caso, aquí, los microorganismos que están saliendo, que estaban aquí. Estos microorganismos llegan al sedimentador, muchos de ellos caen, se remueven, quedan en la parte del fondo como lodo, que vamos a ver, ya será en la próxima clase, comenzar entonces a ver los lodos. Y el efluente, que es la salida, vamos a tener un caudal del efluente, una S que sería recordemos la DBO de la salida del reactor. Aquí no va a ocurrir más remoción de materia orgánica, toda debió haber ocurrido aquí. Aquí en este caso sí va a haber un poquito de remoción, pero no está contemplado. Entonces tendríamos S. Y XA, que va a ser la concentración de microorganismos en la salida del efluente. Y es algo importante reconocer o tener esa idea de que los microorganismos que entren aquí pueden ser pocos. Inclusive a veces no se toman ni en cuenta en las ecuaciones, porque son muy pocos. Aquí se hace una gran masa de microorganismos, ahí se concentran los microorganismos. Luego aquí, entonces, parte de microorganismos sedimentan, ¿sí? Quedan en la parte sedimentable, y parte de esos microorganismos entonces salen por aquí, y es que están aquí en el XA. Entonces tenemos que tener ese concepto de que sale el microorganismo, porque luego después tenemos que pasar esto por algún sistema de desinfección. El agua esta tenemos que pasar un sistema de desinfección, porque puede que tenga que la DBO cumpla, pero si esto de aquí tiene una gran cantidad de microorganismos, o la cantidad de microorganismos que sea, va entonces a contaminar nuestras aguas. Habíamos mencionado que, bueno, el exceso de lodo que puede salir de aquí o de acá. Podemos hacer los cálculos de eso. Bien, aquí tenemos que lo que se almacena es igual a lo que entra, menos que sale, menos que produce. Lo que se almacena sería el cambio en términos de microorganismos, el cambio de microorganismos con respecto al tiempo multiplicado por el volumen del reactor. Y es igual a Q, que es lo que entra, sería el caudal por X sub 0, menos lo que sale ahora, QW, ¿qué sale? El QW, que es el caudal de los desechos que botan por la XR, que son los microorganismos que se van a sacar, más QE, que es lo que sale por este lado. O sea, sale esto y esto salen de aquí. Este debería ser X, Y. Sí. Si hacemos balance de masa con respecto a los sustratos, el sustrato que es ya no los microorganismos, sino la DBO. Sería
el volumen del reactor multiplicado por el cambio de la DBO con respecto al tiempo va a ser igual entonces que el caudal por la DBO, es decir, la carga orgánica de la entrada, más el caudal por el valor recirculado, o el caudal recirculado por el valor de S, que es la DBO que tiene el sistema aquí. O sea, acuérdense que esta S es la DBO que tiene en el sedimentador y que se va a recircular y que va a entrar con el efluente aquí. Menos de la entrada, menos ahora la salida. ¿Qué es lo que va a salir? El caudal más el caudal recirculado por el sustrato. Menos, entonces, la tasa de cuánto se genera o cuánto se reduce. En este caso, este es negativo porque se va a estar reduciendo la cantidad de DBO. Es decir, lo que queremos nosotros en un sistema de tratamiento de estos casos, de cualquier sistema de tratamiento, es reducir la DBO. Por lo tanto, la DBO de la salida debe ser menor que la entrada. Entonces, nosotros vamos a tener allí que existe una reducción, por lo tanto, esa tasa de reducción va a ser negativa. Y aquí tenemos este valor. Veamos acá entonces. Lo que conocemos como medio estacionario significa que el cambio del sustrato con respecto al tiempo, o sea que el cambio de DBO con respecto al tiempo va a ser igual a 0, ¿ya? En el sistema de entrada. Por eso que esto no varía. Entonces, bueno, ya tenemos lo mismo. De aquí tendríamos entonces, bueno, Q por S, Q por SR y Q por SR. Entonces tendríamos QSR menos QRS, se cancelan estos dos y quedaría QS sub 0 menos Q, y factorizando quedaría Q por S sub 0 menos S entre V. Y despejando esto, pasaría para acá positivo, digo, negativo como está aquí, ¿no? Pasa con el mismo sigma, queda más negativo. Entonces, este término nos daría a nosotros, esto está mal escrito de circulación, sería tendríamos, sí, porque tenemos recirculación aquí, tendríamos que la tasa de reducción de la DBO va a estar igual a la DBO al inicio menos la DBO final entre el tiempo. Así que si nosotros tenemos una DBO de 220 miligramos por litro y tenemos una DBO que necesitamos de 50 miligramos por litro en 3 horas, entonces ya sabremos, este es el tiempo de retención, tendríamos entonces cuánto nos daría esta tasa de reducción de la DBO. Sería tanta DBO por hora de reducción. Bien. Veamos entonces ahora qué pasa con el crecimiento. El crecimiento de los microorganismos. En este caso, el crecimiento de los microorganismos o la tasa de crecimiento va a estar dada por la tasa específica de crecimiento por la cantidad de microorganismos. Así que si nosotros tenemos una cantidad de microorganismos multiplicado por la tasa de crecimiento, entonces nos daría la tasa de utilización del sustrato, es decir, del crecimiento, perdón, la tasa de crecimiento bacterial. Así que ellos van a crecer de acuerdo a cuál es su tasa de crecimiento específica multiplicado por la cantidad de microorganismos. Haciendo una analogía de esto para poder comprender un poquito, es como decir cuál es, aquí estamos asumiendo que tiene en este caso, una proporcionalidad de acuerdo a la cantidad de microorganismos que tenemos. Si tenemos 10 microorganismos, entonces la tasa de crecimiento o tasa específica de crecimiento, vamos a suponer que es de 3 microorganismos por día, entonces serían 30 microorganismos cada día.
y así sucesivamente. Esa sería la tasa de crecimiento. Bueno, el cambio de microorganismos con respecto al tiempo es igual también a la tasa de crecimiento bacterial. Por lo tanto, entonces, ¿dónde está la rayita? ¿Dónde fue? Bien, voy a cambiar mejor al... Bien, entonces, igualando estas dos ecuaciones, tendríamos que el cambio de cantidad de microorganismos con respecto al tiempo va a ser igual a la tasa específica de crecimiento multiplicado por los microorganismos. Como el sustrato o el crecimiento con sustrato es limitado, existe entonces una ecuación que determina entonces que este valor no es constante. Este valor varía con respecto a los sustratos y a una constante de velocidad media. Porque nosotros la tasa, o sea, que va a crecer más cuando tiene muchos alimentos. Sin embargo, mientras más microorganismos se estén desarrollando y que estén alimentándose de lo mismo de todos los sustratos, entonces va a haber menos sustrato, por lo tanto va a haber menos crecimiento. Allí es donde entra el aspecto de que los microorganismos tienen una fase de crecimiento así. En la primera etapa, que estamos aquí, esta cosita siempre. En esta etapa, nosotros tenemos un crecimiento exponencial porque tenemos pocos microorganismos y mucho sustrato. Aquí tenemos mucho sustrato. Y comienza a reducirse el sustrato hasta que llegamos a un momento en que tenemos poco sustrato y muchos microorganismos. Entonces, como ese crecimiento se va a dar de acuerdo a esta ecuación que es conocida como la ecuación de Monod, M-O-N-O-D, entonces tendríamos nosotros aquí, podemos hacer una igualación entre este valor y este valor, y aquí tendríamos entonces esta ecuación que nos determina a nosotros la tasa de crecimiento bacterial va a ser igual a la tasa específica de la tasa máxima de crecimiento multiplicado por la cantidad de microorganismos multiplicado por la cantidad de sustrato que nosotros tengamos, que en este caso es DBO, dividido entre KS, que es una constante de velocidad media, más más S, que sería los sustratos. En este caso, ya les mencioné que esto es lo que se llama crecimiento con sustrato limitado. Los sustratos no van a ser infinitos aquí, sino que los microorganismos van a comenzar a consumir hasta cuando ya no tienen más. Además, en algunos aspectos se utiliza ese concepto para poder añadir microorganismos por ejemplo, lo que se llama biorremediación. Hay un derrame de combustible, entonces usted añade microorganismos que estén aclimatados al combustible, entonces añade esos microorganismos allí y comienzan entonces a degradar el combustible. Una vez ya el combustible se acaba, ya entonces los microorganismos mueren porque no tienen de dónde alimentarse. Bueno, algunos llegan a una etapa de que comienzan a alimentarse de ellos mismos, pero ya comienzan a morir porque ya el sustrato no existe, ya no hay sustrato, entonces los microorganismos ya comienzan a alimentarse entre ellos o a morir, porque no tienen de dónde comer. Bien, ahora veamos cuáles son los factores cinéticos que gobiernan el crecimiento celular y la utilización del sustrato. En el caso de la
tasa de crecimiento bacterial es igual a menos Y, que es el crecimiento bacteriano, multiplicado por la tasa de utilización. O sea, cuál es la masa por volumen por unidad de tiempo en la cual los microorganismos utilizan el sustrato. O sea que ellos van a crecer de acuerdo al rendimiento que tengan para alimentarse. Porque no es lo mismo que microorganismos que tengan al comienzo del sistema que no tienen esa tasa de crecimiento alta, entonces tienen un bajo rendimiento que cuando tengamos en la casa de recirculación. Bien, aquí también tenemos que, bueno, aquí era mu, aquí en vez de Q es mu, cambió. Esta es la tasa de crecimiento máximo, que es esto, y que es igual a Y por la tasa específica de crecimiento, y aquí es KS. Aquí KS, sí, aquí es KS cuando KS es la tasa de utilización del sustrato, la velocidad de utilización del sustrato, cuando la tasa específica es la mitad, el valor medio, entonces ahí encontramos KS. Si combinamos estas dos ecuaciones que están aquí y esta ecuación que está acá, más esta ecuación que calculamos de la anterior, que tenemos aquí, RG, nos va a salir, vamos a obtener RSU. ¿Sí? Y esa parte sí les queda a ustedes de comprobar o comparar eso y ver que les salga esos valores. Entonces, aquí tenemos ahora que la tasa de utilización del sustrato es igual a K por X por S dividido entre KS más S. Déjame verificar. Bien. Aquí lo que pasa es que cuando uno pone la ecuación, le ponen K minúscula, entonces viene el sistema y me lo cambió. Aquí. Bien. Aquí tenemos K, es KS. Sería K sub S. Igual que acá. Bien.
¿Qué pasa? Que los microorganismos no van a estar creciendo, va a haber un decaimiento y ese decaimiento va a estar identificado con la letra R sub D. Y la tasa neta de crecimiento bacterial va a ser igual a GRG', que va a ser igual a la tasa máxima de crecimiento por X, que es los microorganismos, por el sustrato dividido entre KS, más Y, más S, menos aquí en donde viene la parte, este es el crecimiento y esta es la parte del decaimiento. Es decir, aquí si tendríamos esta fase nada más, tendríamos crecimiento, 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 crecimiento y nunca habría una forma de cuándo va a comenzar entonces a reducirse. Esta es la cantidad de microorganismos que van a ir entonces reduciéndose a medida que va pasando el tiempo. Por lo tanto, este sería el crecimiento y este es el decaimiento. Y en este caso, RG' es la tasa neta de crecimiento de los que crecen, de los que se mueren. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente, efectivamente están de los microorganismos? ¿O cuál es la real tasa? Entonces, aquí, este valor que hay varias K aquí. Bien. Hace un momento calculamos entonces esto, o se determinó esto. Estoy tratando de acomodarle los valores para que no tengamos... Bien. Antes se hizo un balance de masa de los sustratos. Ahora un balance de masa del sistema activo, de la biomasa, que son los microorganismos. Aquí sería el volumen, el cambio de concentración de los microorganismos con respecto al tiempo, caudal por los microorganismos que están entrando, menos, esta fue la primera ecuación que colocamos al inicio. Bueno, entonces, sería menos lo que entra, menos lo que sale, más los microorganismos que comienzan a aumentar. Hace un rato usamos el negativo porque esa era la tasa de reducción o la cantidad como se iba reduciendo el DBO. Ahora aquí en el sistema de biomasa son la cantidad que va aumentando. Sin embargo, ya calculamos, ya determinamos hace un momento que esta RG sería la tasa de crecimiento neto, sería dada por esta ecuación. Y aquí entonces, si nosotros estamos en un medio estacionario igual, como hace un momento, entonces este valor es 0. Y de aquí también estimamos que los microorganismos que están entrando son muy pocos comparados con los que hay en el sistema o los que se van a recircular. Por lo tanto, entonces este valor se hace a 0, significaría que este valor es 0 aquí, y tendríamos entonces a despejar esta ecuación, RG, si despejamos esto, este valor pasa para este lado de la expresión, entonces da negativo, pasa positivo, y dividimos entre V, bueno, o esto lo pasamos para acá negativo, y dividimos hacia acá V negativo, significa se van los signos negativos, y me queda que RG es igual a esta expresión dividido entre V. Entonces significa que ya sabemos que esta tasa va a ser igual a la tasa neta de crecimiento, que va a ser esta que calculamos hace un rato, y por lo tanto entonces igualamos estas dos expresiones. Con igualar esta con esta, nos daría esta, que sería QEXG más
QW, que esto es la salida del reactor y este es, o sea, el caudal con que sale el agua clarificada por la cantidad de microorganismos en la parte clarificada, más el caudal de lo que se va a recircular, dividido entre el volumen por la concentración de microorganismos que tenemos en el reactor. Es igual a Y por RSU. Si aquí SX es que se dividió todo entre X, tendríamos menos YRCU entre X menos KD entre X. Aquí se dividió entre X y tendríamos entonces esta tasa de crecimiento dividida entre X, que es otra expresión. La negativo tendríamos nosotros. Bien, esa expresión que yo acá hace un rato es RSU sobre X. Ese es lo que se conoce como tasa específica de utilización del sustrato. ¿Sí? Entonces, de acá, del término anterior, o de esta ecuación que tenemos allí, entonces tendríamos esto, y con este valor de la edad del lodo, que también se calculó entre los primeros, o se estimó entre los primeros valores, la primera ecuación, aquí estaba, la edad del lodo. Recordemos que la edad del lodo es los microorganismos multiplicados por el volumen, la cantidad de desechos que se botan multiplicado por el volumen, por la cantidad de microorganismos, más Q, que es el caudal, menos lo que se bota o lo que sale por la cantidad, o sea, el caudal efectivo aquí, pues, por la cantidad de microorganismos que salen del sistema. Bueno, agarrando esta ecuación y esta ecuación, nos da entonces bueno, y esta nos da esta expresión, utilizando, porque usted vemos que esto que está aquí es igual a esto, y esto es igual aquí a esto, o sea que esto y esto son el inverso prácticamente de este valor. Es que aquí 1 sobre el tiempo o la edad del lodo, o sea que este es el inverso de la edad del lodo, es igual a menos Y por RCUX menos KD. Entonces, esta RCUX, dijimos que es la tasa específica de utilización de sustrato. Entonces, 1 sobre, si yo coloco que esto es, entonces si este valor menos RCUX, entonces sería menos RCU, se reemplaza por la U, tendríamos que entonces el 1 sobre el tiempo de la edad del lodo va a ser igual a Y por U menos KD. Entonces, de acá tendríamos, esto también lo teníamos al comienzo, que era la cantidad, tendríamos este valor, que lo sacamos de la cantidad de sustrato, de la balanza de masa de los sustratos. O sea, ahora tendríamos aquí que este valor, si lo multiplicamos todo por X, o sea, lo dividimos entre X, ambos términos, tendríamos entonces R sub E entre X, Q, y recordemos que menos RCU entre X es U, así que tendríamos aquí U es igual a Q por S sub 0 menos S entre V, y esto que está aquí, es nuestro valor del tiempo de retención hidráulico, sería S sub 0 menos S por QV. Tendríamos entonces la tasa de utilización en términos del tiempo de retención. Que hay algo raro.
Bien, ese sub 0 menos S entre X por Q sobre V, que era el tiempo de retención que lo hemos calculado aquí. Bien, entonces pasamos a la siguiente lámina. Aquí tendríamos entonces, esta ya creo que la vimos. Es que la repetí, me fui para atrás. No, sí. ¿Qué sigue? Esta. Bien, entonces, al tener este valor de RCU, que colocarlo aquí en esta expresión, agarrar S sub 0 menos S entre teta en esta expresión aquí y despejar del valor de X de acá, nos da entonces esta expresión que está aquí, donde nos dice a nosotros cuál es la cantidad de microorganismos con la edad del lodo, el tiempo de concentración, la tasa de utilización y la diferencia de sustratos, S sub 0 menos S, más, es dividido entre 1 más K sub D por el, el tiempo de retención celular. La eficiencia del proceso sabemos que se calcula entre el valor de DBO que teníamos al inicio menos la DBO final dividido entre la DBO del inicio multiplicado por 100. Entonces, la relación de alimentos, microorganismos, que también lo habíamos escrito, es la cantidad de DBO que está en la entrada dividido entre la edad del lodo multiplicado por la cantidad de microorganismos. Y la U, habíamos mencionado aquí, que es la tasa específica de utilización del sustrato, se relaciona la tasa de utilización del sustrato a la eficiencia que tengamos nosotros, sería FM, que sería la cantidad de microorganismos, digo, la cantidad de alimentos por microorganismo, multiplicado por la eficiencia dividido entre 100. Entonces, aquí, este sería S sub 0, la edad del lodo y los microorganismos. Este ya lo acabamos de mencionar. Y el coeficiente. De aquí, en realidad, necesitamos, ¿para qué necesitamos los coeficientes? Para poder determinar qué cantidad de lodo se produce, cuánta cantidad de oxígeno se consume y cuántos nutrientes se consumen. Entonces, en el caso de determinar los coeficientes que hemos visto aquí, y vamos a repetirlo, son el coeficiente Y, el coeficiente K sub D, el coeficiente K sub S, el coeficiente K y el coeficiente mu. Entonces, veamos entonces este ejemplo y vamos a esperar un rato para que copien estos valores. Hagan una hoja Excel y vamos a hacer esto y voy a explicarles qué significa eso. Eso es un análisis de laboratorio. Ahí dice, determine, voy a copiarlo. Determine los valores de coeficiente K minúscula, K mayúscula, K sub S.
mu no lo puedo sombrear. No puedo sombrear. Profesor, Diga. eso que está redactando no es lo mismo que está en la parte de abajo del cuadro de la siguiente diapositiva. La siguiente. No, del mismo cuadro que nos enseñó para copiar. No es lo mismo que está abajo, ¿no? Sí, no, es lo mismo, sí. Determina los coeficientes Y, KD, Ah, KS, K y mu, mu M, mu sub M, que no puedo ponerle esos índices. Bueno, lo que seguía era usando los siguientes datos obtenidos a partir de un estudio de laboratorio a escala de lodos activados mediante un reactor de flujo continuo y mezcla completa, tal y como hemos estado viendo. No sé por qué no me deja copiar ni hacer nada. Vamos a insertar palabras, pues. Bien. Abran una hoja Excel y colocan unidad. Aquí se usaron 5 reactores. No sé si ustedes han ido al laboratorio, cuando han ido al laboratorio de, de tratamiento, laboratorio de tratamiento, hay unos recipientes, déjenme ver si lo encuentro en la foto. Esos son los reactores. Son reactores, bueno, reactores biológicos que, que, que hay. Déjenme, yo voy a buscar una foto. Debo tener alguna foto de esos reactores. A ver si lo han visto.
No sé si lo habrán visto, eso se lo acabo de mandar en un dibujo, digo, una foto. Esos son los reactores que menciona allí. Ahí se están utilizando 5 reactores. A cada uno se le añadió al comienzo de la prueba 400 miligramos por litro de DBO. A cada uno pasaron 3.2 días en uno. El tiempo de retención allí, como ese era continuo, entonces 3.2 días, a otros fueron 2 días, otros 1.6 días, 1.3, 1.1, y entonces tendríamos al final de estos 3.2 días que tenía el primero, tenía una DBO de 13 miligramos por litro, el otro tenía 24 miligramos por litro, el otro 33 miligramos por litro, el otro 47 miligramos por litro y el otro 66 miligramos por litro al final. Sin embargo, los microorganismos que tenían en la primera tenían 123 miligramos de sólidos suspendidos volátiles por cada litro. Esta es la prueba de laboratorio. Aquí al final de los 2 días tenían en el segundo reactor 127 miligramos por litro de sólidos suspendidos volátiles. En este tercero teníamos 127 de sólidos suspendidos volátiles por litro y 124 en el cuarto y 119 en el quinto. Entonces, los coeficientes que estamos buscando es el valor de Y, valor de KD, el valor de KS, el valor de K y el valor de mu. Entonces, en este primer paso, vamos a determinar KS y K. Esos dos parámetros. Entonces, la forma de determinar estos parámetros es haciendo esta prueba. Esto se pudo haber hecho en 5 reactores simultáneos, o en 2 reactores simultáneos, o en 2 reactores en un tiempo y 2 reactores en el otro. Esto es cuando nosotros desconocemos cuáles son los factores que afectan al sistema. ¿Sí? Entonces, de aquí tenemos esta ecuación, ya la teníamos allí, que era RSU o RSU es igual a menos K por X. En realidad no es K mayúscula, la verdad es que cuando estoy colocando la K minúscula, para que no se confunda, porque no es lo mismo. O no actualicé. Entonces, una de las expresiones que nosotros calculamos hace un rato fue KXS, entre KS más S. Recordemos que las S son los sustratos la DBO. Acá tendríamos también nosotros que RSU, en otra expresión, nosotros determinamos que este valor entonces, y que la expresión era que el caudal entre el volumen del reactor multiplicado por S sub 0 menos S sub menos esta expresión era la que teníamos casi entre los finales, esta que está aquí, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros sumamos o agrupamos estas dos ecuaciones, igualamos este término que es RCU y este RSU, sería de este lado del término menos KXS
dividido entre KS más S, que es esto. Y de este lado de acá tendríamos menos S sub 0 menos S entre teta, que es el tiempo de retención. En el anterior, hace un rato, aquí el tiempo de retención y el tiempo de retención celular fueron los mismos. Aquí realmente se da ese caso cuando no hay recirculación, para este caso. Entonces, aquí tendríamos, si nosotros evaluamos estos términos y trabajamos la matemática de esta expresión, tendríamos la ecuación de la línea recta si nosotros multiplicamos la cantidad de microorganismos por el tiempo dividido entre la DBO inicial menos la DBO final, debe ser igual a K sub S entre K, pero este término no lo conocemos y este tampoco, por S, más 1 sobre K. Esto es igual a lo que es la ecuación de la línea recta, en donde este va a ser el valor de no de Y de la que hemos buscado acá sino de este que está aquí. Bueno, ahí estaba la flechita. El eje de la Y va a ser igual a ¿qué? Este valor aquí va a ser la pendiente, o sea, la pendiente, la Y a X más B, donde los dos términos independientes son A y B, que esta es la pendiente y esta es la intersección. Entonces la intersección va a ser igual a 1 sobre K y la pendiente va a ser la división entre KS sobre K. Es que la pendiente, si nosotros dibujamos esto, debemos, dependiendo de los resultados que tengamos, estar estableciendo o podemos establecer una línea recta y que la pendiente de esto nos va a dar la relación de KS sobre K y el, el punto donde se intersecta con el eje de las Y, entonces nos va a hacer el valor de 1 sobre K. Entonces lo que necesitamos calcular es acomodar los valores que ya tenemos aquí de S sub 0, S, teta y X para que tengamos nosotros ahora X por teta dividido entre S sub 0 menos S y el otro y el eje de las X va a ser 1 sobre S. Entonces hacen dos columnas a las anteriores que tenían, a estas que tienen aquí, hacen dos columnas aquí en la hoja Excel que ustedes están haciendo. Y luego en esas dos columnas, en la primera columna, van a calcular X por teta dividido entre S sub 0 menos S. En donde tenemos aquí S sub 0 sería 400 menos 13 por teta, 400 menos 13, o sea que este valor 400 menos 13 multiplicado por 3.2 dividido entre 123, porque ese es X. Quita. No, perdón. X 123 por 3.2 dividido entre 400 menos 13. Nos daría este valor y este valor 1 sobre S es el inverso de este valor que está aquí. Entonces, graficamos estas dos columnas y establecemos la línea recta. Hágalo pues. Wow, son las 10:30. ¿Quieres sacar la hora? No, son las...
10:45. Wow, faltan 15 minutos. Bueno, le voy a explicar entonces cómo terminar para que ustedes lo hagan entonces. Hacen la otra, eso le va a dar esta tabla. Ustedes tienen S sub 0, S menos S sub 0, X por phi, que es X por el tiempo. Como yo les mencioné, X teníamos nosotros 123 por 3.2, le daba 393. Y esta es la relación de este valor entre este valor, tal y como nosotros necesitamos, y este es el inverso de este valor. Hacemos la gráfica, y ustedes hacen una gráfica y le debe salir algo como una línea recta, y de aquí entonces la intersección de esta línea con el eje de las Y me va a dar el valor de 0.25, o le debe dar algo cerquita de 0.25, y K va a ser el inverso de este valor de la intersección, y entonces va a ser 4. K es igual a 4 días a la menos 1. Aquí sería, esto parece como que no lo puedo modificar ahora. Bueno, este es día a la menos 1. Entonces la pendiente de esta línea, KS sobre K, de la pendiente, si calculamos la pendiente nos da 10. Así que si tenemos el valor de K aquí 4, entonces K por 10 serían 40. KS es 40 miligramos por litro. Ya hemos calculado aquí con este prueba de laboratorio dos de estos factores. Asimismo se hace para la incógnita KD y Y. No así mismo, sino que de una forma muy similar. Se buscan las ecuaciones entonces que teníamos. Teníamos una ecuación que era 1 sobre teta, que es el tiempo de retención, es igual a Y. Aquí necesitamos calcular Y y KD. Y es otro coeficiente. S sub 0 menos S. Esta es una ecuación que teníamos. Entonces aquí lo que tenemos que determinar que Y va a ser 1 sobre teta y X va a ser ahora S sub 0 menos S entre phi X. La intersección nos va a dar menos KD, o sea que esta intersección nos va a dar este valor de KD y la pendiente de la línea nos va a dar el valor de Y. Ahora ustedes tienen que hacer el cálculo en la próxima columna, S sub 0 menos S entre X sub 0, X por teta, es decir, el valor que calcularon aquí de S sub 0, ahora lo tienen que hacer inverso con este, ¿no? Ahora dividir esto entre esto. Antes fue esto entre esto. Ahora es eso entre esto. Me da este valor. Y 1 sobre el tiempo, donde me da 0.31, y hacemos la gráfica de los valores que teníamos aquí. Era 1 sobre teta, que está, 1 sobre teta, sí. Y acá que teníamos este valor. Nuevamente, la pendiente de esto nos dio 0.38, que es el valor de Y, y el valor donde intersecta este con el eje de las Y, me da 0.06 KD, o sea que menos esto sería KD 0.06. Y el valor de, ya tengo K y tengo Y, entonces me falta la tasa de crecimiento máximo. Entonces la tasa de crecimiento máximo sería 4 por 0.38, nos da 1.52 días a la menos 1. Ya con eso, entonces, en la próxima clase veamos entonces un diseño y que introducimos entonces algunos términos que hemos calculado o donde hemos calculado estos valores. Sí. Les recomiendo que hagan estos cálculos, es decir, utilicen la hoja Excel que estábamos hablando y luego para poder calcular los factores biocinéticos necesitan solamente determinar dos gráficas, hacer dos gráficas en donde en ambas van a buscar las intersecciones y con eso le va a salir algunos factores biocinéticos y con la pendiente también le va a salir otros factores biocinéticos. Con una simple prueba de laboratorio podemos determinar entonces cómo son todos estos factores aquí.
Y, KD, KS, el valor de K minúscula y el valor de crecimiento máximo. Para entrar entonces ya a un pequeño diseño allí. ¿Preguntas? Eso del problema es simplemente para hacer el ejercicio y que uno lo sepa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? Me refiero al problema que acabo de poner. O si es cuestión de hacerlo y entregarlo. Ah, no, no, no. Esto debíamos haberlo hecho aquí en la clase, pero como está aquí resuelto, entonces, de todos modos, háganlo, porque en realidad lo que les digo a ustedes no es que tienen que hacerlo de tarea, sino que calcúlenlo para que puedan saber o tener la hoja electrónica para calcular o determinar esos coeficientes. ¿Sí? Ok. La metodología es así como está aquí. Esto, recuérdense que es la DBO de la entrada. A todos le colocaron una DBO de 400. Esto fue lo que resultó después de 3.2 días. Y estos fueron los miligramos de sólidos suspendidos volátiles por litro que se midió. Acuérdense cómo medimos eso. Ustedes tomaron la muestra o la persona tomó la muestra, hizo una prueba de sólidos primero, determinó entonces los sólidos totales. De esos sólidos los colocó en una mufla, entonces sacó los sólidos volátiles. Entonces, de los sólidos, en la prueba de sólidos suspendidos volátiles, sacó los sólidos suspendidos y de ahí de los sólidos suspendidos totales sacó los sólidos suspendidos volátiles y los sólidos suspendidos no volátiles. Acuérdense que los sólidos suspendidos no volátiles solo se quedan dentro del crisol o el elemento que ustedes utilizaron. Entonces, y los sólidos suspendidos volátiles fueron los que se perdieron. Entonces, en una prueba de laboratorio se puede hacer esto y esto realmente es importantísimo para poder determinar o poder diseñar un sistema de lodos activados o evaluarlo de cómo está funcionando. Sí. Esto también es la entrada, esta es la salida, este es el tiempo que se demoró y este es los sólidos que están en el sistema. Sí. Yo quiero es que veamos con la aplicación que yo acabo de mencionar, entonces ustedes terminen de hacer esto. Esto realmente toma toda la clase, pero importante que ustedes lo hagan. ¿Sí? Ok, bueno muchachos, vamos a parar la grabación primero. Stop.